Bueno, hoy vamos a resolver este ejercicio que, a diferencia de los ejercicios que habitualmente estamos acostumbrados a resolver, este tenemos que resolver o tenemos que encontrar los valores de algunas incógnitas. Por ejemplo, en este caso, Rx y la fuente de alimentación principal del circuito. ¿Sí? En los otros ejercicios lo que hacíamos era, todo esto era dato y averiguamos todo lo necesario para poder resolver y calcular todas las corrientes que circulaban por el circuito. Eh, Ese tipo de ejercicios es un tipo de ejercicio muy repetitivo, ¿sí? Muy tedioso, ya que solamente tenemos que aplicar un método y seguirlo hasta el final, hasta por calcular todas las corrientes. En cambio, este tipo de ejercicio va a poner a prueba todo el conocimiento que tengamos sobre la materia, ¿sí? En este caso, Leo. Vamos a ver qué elementos tenemos acá. Lo primero que tenemos, o lo primero que vemos, es que tenemos que calcular Rx, y los datos que nos dan es que la potencia disipada por esta resistencia es igual a 30 watts, y la corriente que pasa por esa resistencia, o sea, la corriente que viene por acá, es Ix, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que... Vamos a poner la fórmula de la potencia, a ver qué es lo que nos dice, qué es lo que tenemos y qué es lo que nos falta. Nos dice que la potencia es igual a la tensión en los extremos de la resistencia por la corriente que la atraviesa. ¿Sí? Muy bien, fíjense, este elemento es dato y podemos calcular la diferencia de potencial en esta resistencia. Tenemos dos caminos para hacer. Vamos a resolver los dos. En realidad voy a plantear el primero y el segundo lo voy a resolver. Vamos a ver, entonces en este caso yo podría, ¿sí? O sea, yo podría decir, despejo la tensión, o sea, esta corriente que está multiplicando pasa dividiendo, entonces esto va a ser igual a potencia sobre corriente. Una vez que tengo la tensión, ahora vamos a aplicar la ley de Ohm, y nos dice que la ley de Ohm dice que la corriente es igual a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Muy bien, fíjense, este elemento es la incógnita, ¿sí? Esta es la incógnita. Esto lo acabo de calcular y esto ya lo tenía porque era dato. Entonces directamente de acá despejamos la resistencia. Entonces fíjense, esta resistencia está dividiendo, pasa multiplicando y la corriente pasa dividiendo. O sea, por lo tanto, la resistencia va a ser igual a la tensión sobre la corriente. ¿Sí? Bueno, acá ya habríamos calculado la resistencia. Nosotros vamos a aplicar otra cosa. ¿Sí? Entonces vamos a ver. La potencia es igual a la tensión por la corriente. Muy bien. Si nosotros vemos la ley de Ohm, si la voy a volver a escribir acá, dice que la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Entonces, fíjense, yo puedo calcular o sea, yo puedo calcular la diferencia de potencial, como dice acá, y calcular todo esto. Pero nosotros lo que necesitamos, el valor que necesitamos es la resistencia. Entonces acá puedo hacer dos cosas. O directamente dejar así y reemplazar esto por esta I, ¿sí? Porque fíjense, esta I es esta I, o sea, reemplazo esto. O lo que puedo hacer es sacar del medio la caída de tensión, que no la tengo, porque no es dato, ¿sí? Y dejar el elemento que es dato y el elemento incógnita. Y ni no importarme la diferencia de potencia. Entonces, por eso lo que tenemos que hacer es despejar caída de tensión. Entonces vamos a decir, fíjense, esto está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, por lo tanto, la diferencia de potencial va a ser igual a I por R. Muy bien. Entonces ahora, esto que tenemos acá, lo voy a reemplazar por esto que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, la potencia va a ser igual a I por R, que es esto, por I. ¿Sí? O sea, es esto, que es esto, por I. Por lo tanto, nos queda otra de las fórmulas de potencia, de paso vemos de dónde salen, que dice que la potencia es igual a la corriente que la atraviesa al cuadrado por el valor de la resistencia. ¿Sí? Y cuadrado por R. Entonces ahora fíjense, este dato es la incógnita.
este dato lo tenemos y este dato lo tenemos. Entonces yo ahora puedo decir, o sea, por lo tanto, que la resistencia, ¿sí?, es igual a la potencia sobre, esto está multiplicando, pasa dividiendo, a la potencia sobre la corriente al cuadrado. En este caso, en nuestro cálculo, Rx, vamos a ponerlo acá, Rx sería igual a 30 watts sobre 0,5 ampere al cuadrado. Esto nos va a dar 120 ohm. Genial, entonces ya tenemos ahora el valor de Rx y el valor de Ix. Pero acá es donde empieza a entrar esos conocimientos que yo les comentaba antes. Ix, que afecta a Rx, ¿sí? No sigue por toda esta rama, o sea, toda esta rama que nosotros tenemos por acá. No circula Ix, o sea, por lo tanto, a R2 también afecta a Ix, ¿no? O sea, si yo calculo estas dos resistencias, ¿sí?, estas dos resistencias que tenemos acá, vamos a decir que están en serie, ¿no? Y ahora nos va a faltar ponerle nombre. Entonces, por eso vamos a ponerle los nodos, ¿sí? Vamos a llamar a este nodo A, vamos a llamar a este nodo B, vamos a llamar a este nodo C y vamos a llamar a este nodo A porque acá no hay ninguna resistencia. Muy bien. Entonces, esta resistencia que yo acabo de calcular acá, ¿cómo se va a llamar? RAB, ¿sí?, porque va entre el nodo A y el nodo B, pero como es una serie, RAB', ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a calcular cuánto vale RAB'. Entonces vamos a decir RAB' va a ser igual a R2 más Rx. Como Rx vale 120 y R2 vale 20, esto va a ser igual a 140 ohms. Muy bien. Entonces, vamos a agarrar nuestro circuito equivalente y en ese circuito equivalente vamos a ver qué es lo que sumamos, ¿sí?, igual que hacemos siempre. Entonces, vamos a poner primero los nodos. Este va a ser el nodo A. Este va a ser el nodo A. Este es el nodo C. Este es el nodo B. Y entonces vamos a ver. Estos dos elementos los vamos a borrar. Muy bien. Entonces ahora fíjense, R2 y Rx. Cuando nosotros sumamos en serie, ¿qué es lo que hacemos? Borramos una de esas resistencias, ¿no? Y esto le vamos a cambiar el nombre. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es cerrar acá y acá le vamos a poner el nombre de esta resistencia, que va a ser RAB'. Genial. Entonces fíjense esto. Yo acá tengo una corriente, que es esta que viene por acá, que se llama Ix, ¿no? Entonces, vamos a ver esto. La ley de Ohm me dice que la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Entonces ahora me voy a fijar en esto que tengo acá. Tengo corriente y tengo resistencia. Tengo este dato, tengo este dato. O sea que lo que no tengo es este dato. O sea, la diferencia de potencial en esta resistencia. Ahora, fíjense esto. La diferencia de potencial en esta resistencia. Vamos a ponerlo en rojo. ¿Sí? O sea que si yo hago así y hago así, esto va a ser U a B. En principio va a ser prima. ¿Pero por qué en principio? Fíjense esto. Entre este punto y este punto no hay ninguna resistencia. Y entre este punto y este punto no hay ninguna resistencia. Por lo tanto, esta UAB' que voy a calcular acá va a ser igual a UAB. Entonces, quiere decir que si yo calculo, ¿sí?, esto vamos a poner así, por lo tanto, UAB va a ser igual a Ix por RAB'.
¿sí? Eso nos va a dar la diferencia de potencial. Esto ya lo había calculado y esto me da que es igual a 70 volts. Muy bien. Entonces, yo ahora tengo la diferencia de potencial UAB. Ahora, si yo tengo, vamos a ver esto que tenemos acá, ¿sí? Y vamos a volver a aplicar la ley de Ohm esta. Entonces, fíjense, yo ahora tengo esta diferencia de potencial y tengo el valor de esta resistencia. ¿Por qué? Pues estas dos resistencias están en serie. Por lo tanto, tengo la diferencia de potencial, tengo la resistencia, lo que me falta es la corriente. Dato, dato, incógnita. O sea, por lo tanto, puedo calcular la corriente que viene por acá. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es calcular estas dos resistencias en serie, ¿no? O sea, vamos a poner así y vamos a decir, estas dos resistencias las voy a sumar en serie y las vamos a llamar R, AB, prima, porque es serie, pero como ya tengo una prima, es prima prima. Muy bien. Entonces, vamos a ver. R, AB prima prima va a ser igual a R9 más R6. Muy bien, como esto vale 60 y esto vale 90, esto va a ser igual a 150 ohms. Entonces, ahora vamos a poder calcular, según esto, según la ley de Ohm, vamos a poder calcular una corriente nueva que va a venir por acá. ¿Sí? Y que vamos a llamar, vamos a ponerle I2. Muy bien. Entonces, vamos a ver la pantalla. Y vamos a ver. I2, según esto, o I, vamos a poner así, I es igual a U, o diferencia de potencial, o caída de tensión, sobre R. ¿Qué voy a calcular? I2. ¿Entre qué nodo y qué nodo A? Está entre el nodo A y el nodo B. Por lo tanto, esto va a ser UAB. Muy bien. Y R. ¿Qué R afecta a I2? A R9 más R6, o sea, a R a B''. Muy bien. Esto nos da 0,46 amperes. Muy bien. Ahora, vean esto. Yo tengo I2 que va del nodo A al nodo B y tengo IX que va del nodo A al nodo B. Quiere decir que antes de ese nodo A, o sea por acá, había una corriente que llegó al nodo A y se dividió en dos. O sea que acá podemos decir que esto es I3. ¿Sí? Quiere decir que I3 llega al nodo A y se divide en dos partes. Se vuelven a juntar en B y acá voy a tener ¿qué cosa? De vuelta I3. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuánto vale I3? I3 va a ser igual. Perdón, vamos a poner así. Igual, I3 va a ser igual a IX más I2. ¿Sí? 0,46 más 0,5 que tenemos acá va a ser igual a 0,96 amperes. Muy bien. Vamos a achicar un poco nuestro circuito equivalente y vamos a ver qué es lo que hicimos y qué es lo que podemos seguir haciendo, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense, yo sumé estas dos, ¿no? O sea, sumamos esto lo vamos a sacar. Ahí está. Vamos a borrar esto. Y me quedó esta que va a ser R, A, B''. Muy bien. Entonces tenemos IX, I2 e I3. Entre el nodo A y el nodo B. Entonces, quiere decir que RAB' y RAB' están en paralelo, ¿no? Porque dos resistencias están en paralelo cuando compartían dos extremos, fíjense, este extremo de RB' y este extremo de RB'', que es el nodo A, y este extremo de RB'' y este extremo de RB', que es el nodo B. ¿Y qué decía? Que dos resistencias están en paralelo cuando comparten dos extremos y esos extremos son nodos. Entonces vamos a calcular esa resistencia RAB. Entonces vamos a hacer RAB va a ser igual a ¿qué cosa? 1 sobre RAB' más 1 sobre RAB', todo esto elevado a la menos 1.
Esto nos va a dar 72,41 ohm. Vamos a, de vuelta, a nuestro circuito equivalente y ver qué es lo que nos quedó. Entonces, cuando sumábamos dos resistencias en paralelo, de esas dos lo que hacíamos es borrar todo un camino completo, ¿sí? Vamos a borrar todo este camino completo. Y a esta lo único que tenemos que hacer es borrarle el prima. Muy bien. Entonces, ahí nos quedó la RAB, ¿sí? El único tema es que ahora esta I2 no existe más, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta I2 ahora desapareció porque es I3, ¿sí? Y fíjense, este nodo B también desaparece y este nodo A también desaparece. Por lo tanto, ahora nos quedó que RAB, R1 y R4 están en serie, ¿sí? Entonces, puedo calcular lo que sería RAC', porque es una serie, ¿no? Entonces podríamos decir que RAC' va a ser igual a ¿qué cosa? A RAB más R1 más R4. Y esto nos va a dar 122,41 ohm. Muy bien. Entonces, nosotros teníamos que todo esto, ¿sí? Es una sola resistencia, ¿sí? O sea, RAC'. Muy bien. Entonces, fíjense, ¿qué corriente afecta a esta resistencia? I3, ¿sí? Recuerden que esto ahora es una sola resistencia. I3 afecta a toda esta resistencia. Por lo tanto, si yo me vuelvo a fijar acá y veo la ley de Ohm, dice es que la corriente es directamente proporcional a la diferencia de potencial, inversamente proporcional a la resistencia. Fíjense, este elemento es dato y este elemento es dato. Por lo tanto, yo ahora podría calcular la diferencia de potencial entre este punto, ¿sí? Vamos a poner, entre este punto, que sería el extremo de RAC', y este punto, que sería el extremo de RAC', ¿sí? Bueno, entonces vamos a calcularlo. Entonces vamos a decir que vamos a hacer lo mismo que acá, ¿no? Vamos a despejar U. O sea, esta R que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces vamos a decir que U a C va a ser igual. Vamos a ponerle prima por ahora. Va a ser igual a I por R, ¿no? Muy bien. ¿Qué I? I3. Muy bien. ¿Y qué resistencia? Y toda esta. O sea, RAC'. Muy bien. Esto me va a dar 117,51 volts. Muy bien. Ahora fíjense lo que hablábamos recién, ¿no? Este punto es el extremo de esta resistencia RAC' y este punto es el otro extremo de RAC'. Ahora fíjense, entre este punto y este punto no hay ninguna resistencia, por lo tanto no hay ninguna caída de tensión. Y entre este punto y este punto no hay ninguna resistencia, por lo tanto ninguna caída de tensión. Por lo tanto, esto en vez de ser UAC', va a ser simplemente UAC. ¿Sí? Muy bien. Ahora fíjense esto. Entre este punto y este punto tampoco hay una diferencia de potencial. Perdón, no hay una caída de tensión. Entre este punto y este punto no hay ninguna caída de tensión, o sea, no hay ninguna resistencia. Y entre este punto y este punto tampoco no hay ninguna resistencia. Por lo tanto, este punto es igual a este punto y este punto tiene la misma tensión que este punto. O sea, que en este caso, EX es igual a UAC. O sea, que EX, o sea, por lo tanto, EX es igual a 117,51 volts. Y listo, acá tenemos nuestro dato y acá tenemos nuestro dato. Podemos calcular también la corriente que pasa por R2, pero en este caso no es una incógnita, así que no habría necesidad. Bueno, ya el circuito está resuelto y como verán, hemos aplicado los mismos elementos de siempre, pero pensados de otra forma. Eso es lo bueno que tiene este ejercicio. Hasta la próxima.